Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan capítulo 20, verso 1 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. Hay mucha gente que está esperando que amanezca para levantarse. Hay hermanos que llegaron aquí cuando todavía estaba oscuro. De mañana, tempranito, porque era muy temprano, dice la Escritura. Dice el pasaje: y llegó al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió, dice, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llevó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Señor, te doy gracias por tu palabra en esta mañana, que una vez más la utilizamos, la leemos, Señor, pero esperando que seas tú el que nos hables en esta mañana a nuestras vidas. Mis hermanos y aquellos que puedan mirarnos a través del internet pueden escuchar mi voz, pero es imprescindible, la voz que infunde ánimo, la voz que infunde esperanza, la voz que transforma en la tuya, Señor, que pueda ser escuchada tu voz en nuestras vidas en este día. Háblanos, Señor, ministranos. Toda gloria y toda honra la damos siempre a ti. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Puede ocupar su asiento en esta mañana. Quiero hablar bajo el título: un encuentro con el resucitado. Un encuentro con el resucitado. La resurrección de Cristo es un hecho histórico. Se habla de la resurrección de Cristo, ¿sí? En las noticias se habla. Hay evidencia histórica de la resurrección de Jesucristo. Pero déjenme decir una cosa: la resurrección de Jesucristo ha trastornado a muchos de los que creemos esa realidad, y otros que todavía cuestionan si fue cierto o no que se llevaron al Maestro. Los que creemos esa realidad, no estuvimos allí, pero por fe creemos lo que la palabra declara, que Él se levantó de los muertos. Cuando usted lee la palabra del Señor, encontrará que el apóstol San Pablo, en la primera carta a los Corintios, él hace una exposición de esta realidad, y él comenta y dice: si hubiese sido una mentira que Cristo no hubiese resucitado, de nada serviría lo que estamos haciendo nosotros. Amén. Si no hubiese Cristo resucitado, ¿para qué levantarnos temprano en la mañana y llegar a este lugar y levantar nuestras manos y cantarle y adorarle? Porque creemos que Él resucitó, porque creemos que Él está vivo, es que estamos aquí adorándole en esta mañana. Él es la razón de que usted y yo hemos llegado a este lugar. Amén. Aleluya. Amén. Para adorarlo a Él, porque Él está vivo. Lo que usted hace aquí en esta mañana, Él lo está viendo allá arriba en el cielo.
Y Pablo dice en la carta a los Corintios, si él no estuviera vivo, entonces esto fuera una farsa y fuera una mentira. Cuando nosotros miramos la actitud de la vida de los apóstoles y usted mira el caminar de ellos en los evangelios, es muy diferente al caminar de ellos en el libro de los Hechos. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué hay diferencia? ¿Sabe por qué? Porque la resurrección de Jesucristo marcó una diferencia en la vida de los apóstoles. Mientras Cristo no había resucitado, ellos caminaban con Él, ellos estaban siendo enseñados, ellos veían las maravillas, pero cuando ocurrió el hecho de que Cristo fue crucificado, trajo un dolor en la vida de ellos, trajo incertidumbre en la vida de ellos, no sabían qué realmente iba a pasar, pero ese domingo que Cristo se les apareció y ellos lo vieron, cobraron ánimo, cobraron fuerza, aleluya, y dijeron, vamos adelante, vamos a echar este evangelio, vamos a predicar las buenas nuevas, aleluya. Eso fue lo que les dio ánimo, eso fue lo que les impulsó a salir y hablar. Por eso el tema en esta mañana, un encuentro con el resucitado. Y quiero mencionar 4 cosas en esta mañana. Lo primero que quiero mencionar, lo vemos en los versos 3 al verso 9. Un encuentro con el resucitado desafía la incredulidad. Leímos el pasaje. Jesús estuvo 3 años con ellos enseñándoles. Muchas cosas Él le había comunicado. Dentro de esas cosas que Él le había comunicado, Jesús le había dicho que Él iba a morir. Jesús le había dicho que los líderes se habían levantado contra Él y lo iban a matar, pero que Él iba a resucitar. ¿Ven? Pero esa información ahí estaba. Si usted mira el verso 8, usted se dará cuenta que ellos habían recibido la información, pero no la habían procesado todavía. No entendían cómo era, porque se mostraba incredulidad el día en que fueron corriendo a la tumba, cuando María Magdalena había llegado y encontró que la piedra había sido removida. Le dijo a Pedro, a Juan, se llevaron al maestro. La Biblia ahí acabamos de leer en el Evangelio de Juan, que Pedro y Juan salieron corriendo al sepulcro. Juan llegó primero, se quedó, se asomó, Pedro entró, pero el verso 8 dice que cuando Juan entró y vio, creyó. Porque un encuentro con el resucitado desafía la incredulidad. Aleluya, hace falta que tengamos un encuentro con el resucitado para que toda duda se disipe en medio nuestro. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesucristo era un hecho sin igual. Todo el mundo se había quedado perplejo, todo el mundo se había quedado atónito. Aleluya, dijeron, ¿qué es esto que está ocurriendo? Aleluya, pero aquello que estaba ocurriendo estaba creando maravillas, estaba creando una sensación. Aleluya, estaba fortaleciendo la fe de los discípulos. Un encuentro con el resucitado nos desafía. Hay gente que dice, si no te veo, no creo. Aleluya. Oye, pues si quieres creer, entonces necesitas tener un encuentro. Aleluya, con el resucitado. Crean o no en la resurrección de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo es una realidad. Amén. El asunto de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, es un asunto de fe. No estuvimos allí presentes. Y qué confianza y qué fe tenemos en lo que dice la Escritura. Porque esto es un asunto de fe, pero no de ahorita. Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando los discípulos experimentaron que el sepulcro estaba vacío, yo me imagino el rostro de Juan, aleluya, cuando él llegó corriendo y cuando él vio todo también acomodado en la tumba, se sacó una sonrisa y dijo, ahora entiendo lo que él me decía, ahora creo lo que él me decía. No lo podía comprender, aleluya, pero cuando vio todo vacío, se dio cuenta que no se lo habían robado, sino que él se había levantado
Y después dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aleluya. Oh, los incrédulos no heredan el reino de los cielos. Mucha gente que dice, yo voy para el cielo, pero no creen en el resucitado. La incredulidad no te deja entrar al reino de los cielos. Pablo por eso lo dijo, si tú crees que Dios le levantó de entre los muertos, porque en el mensaje del evangelio la resurrección de Jesucristo era importante. Los discípulos creyeron cuando vieron la tumba vacía. Y al tener un encuentro con el resucitado. Hace poco yo hablaba del apóstol San Pablo, cuando iba camino a Damasco, en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Amén. Uno de los más grandes incrédulos era el apóstol San Pablo. No creía. Él estaba persiguiendo a los que Cristo salvaba. Pero camino a Damasco tuvo un encuentro con el resucitado. Y cuando escuchó aquella voz que le habló, y él le preguntó, ¿quién tú eres? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Un encuentro con el resucitado borró la incredulidad y cambió de dirección la vida del apóstol San Pablo. Entonces, si hay alguna duda en esta mañana en tu vida, la invitación es escudriñar las Escrituras y mirar hoy mismo a tu alrededor para ver la cantidad de gente que han sido transformada por el resucitado. Aleluya. Nosotros somos testigos del poder de Cristo. Si no, no estuviéramos aquí en esta mañana. ¿Quién fue el que cambió nuestro lamento en baile? ¿Quién fue el que rompió nuestras cadenas? ¿Quién fue el que cambió nuestra vida? Si no fue el resucitado. Aleluya. Si quieres evidencia, mira al lado tuyo, mira en tu familia, aleluya. ¿Quién ha estado haciendo las maravillas? Si no ha sido Él. Amén. Aleluya. Lo segundo que quiero mencionar en esta mañana es que un encuentro con el resucitado produce paz. Verso 19, ¿está conmigo ahí en el capítulo 20 de Juan? Amén. Lo dice, ¿sí o no? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué? Por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo, paz a vosotros. Un encuentro con el resucitado produce paz. Amén. Los discípulos estaban muertos de miedo. Ni tanto miedo tenían que se encontraban escondidos. Ahí lo dice, ¿verdad que sí? Estaban bien con las puertas, dice otra versión, bien cerradas. Amén. Bien cerradas. La Biblia dice que al momento del arresto de Jesús, todos se fueron corriendo. Cuando arrestaron a Jesús, vámonos de aquí, esto se acabó. Por miedo a ser arrestados. El Evangelio de Juan, ahí mismo en el capítulo 18, los versos 25 al 27, registran el momento en que Pedro es confrontado. Estaba calentándose, dice el pasaje, amén, en medio de aquella gente. Y alguien le preguntó, ¿no eres tú de sus discípulos? ¿Y qué le dijo él? Yo no. Y entonces otra persona, amén, lo miró y le dijo, no sé, ¿no te vi yo en el huerto cuando fuimos a arrestar a Jesús? No, no soy yo. Y otra persona le dijo, es que el hablar tuyo. Amén. No, no soy yo. Amén. Habiendo estado con Cristo por 3 años,
Pero cuando vemos a Pedro que es confrontado, él tenía miedo. Amén. Por eso le digo, un encuentro con el resucitado produce paz. Porque el único que puede cambiar las cosas en tu vida y darte paz es el Señor.